El rostro ensangrentado de Srisaket Sorrumbisai es el lienzo sobre el que Jesse Bam Rodríguez pinta su obra maestra. Gloria pura. Sangre ajena. Hemos visto esta imagen antes. Un joven guerrero mexicano en la cima del mundo. Pero la historia nos ha enseñado una lección brutal. El verdadero peligro no está en el puño del rival, sino en la mano que se extiende para felicitarlo después. La pregunta que define su legado apenas comienza a escribirse. ¿Será Bam Rodríguez el elegido para romper la maldición? Acompáñame a descubrir la historia detrás del campeón, y deja tu like si crees en los guerreros que desafían su destino. Dime desde qué ciudad nos estás viendo y qué hora es por allá. Pero antes de la corona y la sangre de sus rivales existió el polvo y el silencio. Para entender al rey que vemos hoy, debemos regresar al niño que fue forjado en el calor de San Antonio, Texas. Un barrio donde las raíces mexicanas se aferran al asfalto con la misma fuerza que la necesidad, y donde los sueños tienen el tamaño exacto de la oportunidad que se te niega. Aquí, el boxeo no era un deporte. Era el único plan de salvación. Un pacto de sangre sellado entre dos hermanos, Jesse y Joshua, y sus padres. El sistema, esa bestia sin rostro, había olido la sangre en el agua. Y no tardó en atacar. La espiral no comenzó con un estruendo, sino con un susurro. La primera noche que el gimnasio se sintió más como una prisión que como un santuario. La primera vez que el sonido de una botella al abrirse fue más seductor que el de la campana. Los amigos, que antes eran su familia y su equipo, fueron reemplazados por un nuevo séquito. Rostros sonrientes y manos siempre extendidas, no para ayudarlo a levantarse, sino para recibir. Eran los parásitos, los heraldos del sistema, que llegaban para celebrar una victoria que no era suya, y para acelerar una caída que sería exclusivamente de él. El monje se convirtió en fantasma. Las madrugadas de carrera por las calles de San Antonio fueron cambiadas por amaneceres borrosos en habitaciones de hotel que no recordaba haber reservado. La disciplina de hierro que había forjado su cuerpo en un arma letal comenzó a oxidarse. Robert García lo veía en sus ojos. Esa mirada de depredador, fría y calculadora, ahora estaba velada, perdida en un laberinto de cansancio y confusión. Las sesiones de sparring se volvieron una obligación, no una pasión. Los golpes que antes eran relámpagos ahora eran pesados, telegrafiados. El guerrero que desmantelaba oponentes con precisión quirúrgica ahora era incapaz de desmantelar su propia soledad. La promesa no se dijo con palabras. Se talló con el sudor de cada entrenamiento en un gimnasio que era más voluntad que estructura. Cada golpe al saco no era para ganar un round, era para pagar una deuda de honor con quienes les dieron todo sin tener nada. Jesse creció a la sombra de su hermano mayor, observando, aprendiendo en silencio. Mientras otros niños jugaban, él estudiaba el movimiento, la disciplina casi monástica que se requería para escapar. Su quietud fuera del ring era el reflejo de una carga demasiado pesada para su edad, la expectativa de toda una familia puesta sobre sus puños. No había espacio para el error, no había plan B. La pobreza es un rincón sin salidas de emergencia. El sacrificio de sus padres era el aire que respiraba, el combustible de una furia controlada que solo liberaría entre las cuerdas. Cada mañana, el sonido de los guantes era un recordatorio de que la única herencia que recibirían sería la que ellos mismos conquistaran con sangre y disciplina. No peleaban por la gloria, aún no. Peleaban para que un día, sus padres pudieran descansar. Peleaban para cambiar el final de una historia que ya habían visto demasiadas veces en su comunidad. Esa fue su primera victoria, mucho antes de cualquier cinturón. Y en esa soledad, los fantasmas de México venían a visitarlo. Cada noche, en el fondo de cada vaso, no veía su reflejo, sino los rostros de los reyes caídos que le susurraban al oído. Veía la sombra de Salvador Sánchez, cuya gloria fue arrebatada por el destino en una carretera solitaria. Sentía el peso de Julio César Chávez, el gran campeón, batallando no contra un rival, sino contra el polvo blanco que casi lo consume. Escuchaba el eco de las risas en fiestas que terminaron en tragedia, las historias de campeones que lo ganaron todo en el ring solo para perderlo todo fuera de él. La tradición de los héroes trágicos mexicanos no era una historia que le contaban, era un guión que sentía que estaba obligado a seguir. El sistema no solo le ofrecía la corona, le exigía el sacrificio,
Le susurraba que para ser una leyenda inmortal, primero debía morir en vida. La familia, su escudo, comenzó a agrietarse. Joshua, su hermano, su otra mitad en el campo de batalla, ahora lo miraba como a un extraño. Intentó hablarle, no como un boxeador, sino como el hermano que recordaba haber compartido un sueño en un gimnasio improvisado. Pero las palabras rebotaban contra un muro de negación. El pacto de sangre que hicieron para escapar de una vida de limitaciones, se estaba desangrando en los bares de lujo y en las sonrisas falsas de los aduladores. La batalla silenciosa contra un destino que parecía escrito en piedra. Es una lucha que muchos conocen. La que se libra no con los puños, sino con el alma, impulsada por el amor a los tuyos. Déjame saber en los comentarios, ¿cuál es la promesa más grande que has hecho, o que alguien ha hecho por ti? Y si crees que la lealtad a la familia es el arma más poderosa que un guerrero puede tener, deja tu like en este video, para que esta historia llegue más lejos. Aquella promesa, sellada en el silencio de un gimnasio humilde, no se susurraría más. Se gritaría al mundo con la violencia de cada golpe. El profesionalismo llegó no como una carrera, sino como una cosecha, el momento de recoger los frutos de años de sacrificios sembrados en la tierra agrietada de San Antonio. Los primeros rivales eran solo sombras en su camino, rostros anónimos que servían de lienzo para su arte destructivo. El mundo del boxeo, acostumbrado a los bravucones y a los fanfarrones, no sabía cómo interpretar a este joven de mirada tranquila que se transformaba en un depredador metódico en cuanto sonaba la campana. No había en él la furia descontrolada del peleador callejero, sino la precisión helada de un cirujano con malas intenciones. Sus padres, que habían apostado el futuro de su familia en los puños de sus hijos, ahora veían en los ojos de Jesse el mismo miedo que intentaron dejar atrás. El orgullo de la comunidad se transformó en un murmullo de preocupación. El chico de oro de San Antonio estaba perdiendo su brillo. La caída se hizo pública. Los promotores de Matchroom, que habían invertido millones en su imagen de campeón invencible, ahora respondían llamadas con nerviosismo. Los periodistas, que antes escribían odas a su talento, ahora afilaban sus plumas con preguntas sobre su compromiso. Un video filtrado, una ausencia injustificada en un evento de prensa, un rumor sobre una pelea en un bar. Pequeños incendios que juntos creaban una conflagración que amenazaba con consumir su carrera. El sistema que lo elevó con tanta rapidez, ahora preparaba su ejecución pública con el mismo entusiasmo. Porque para el sistema la historia de un ídolo caído vende tanto o más que la de un campeón reinante. El punto más bajo no llegó con una derrota oficial. Llegó en el silencio de una mansión que había comprado pero que nunca se sintió como un hogar. Los cinturones de campeón, acomodados en una vitrina de cristal, parecían reliquias de otra vida, de otro hombre. Estaba solo, rodeado de un lujo que se sentía hueco, vacío. Su estilo era una tormenta perfecta de inteligencia y agresión. Veía ángulos que otros no veían, creaba aberturas donde solo había defensa, y castigaba cada error con una eficiencia aterradora. Nombres sin rostro, veteranos curtidos, jóvenes promesas, todos se convertían en lo mismo frente a él, un problema matemático que resolvía con los puños en menos de 12 asaltos. Las victorias se apilaban, una sobre otra, construyendo una escalera hacia el cielo, pero no era una subida gradual, era un asalto vertical. Y entonces llegó la llamada que define o destruye una carrera, una oportunidad por un campeonato del mundo, el sueño de toda una vida. Pero venía con un veneno oculto. Era en una categoría de peso muy superior a la suya, contra un campeón legendario y temido, y con apenas unos días de aviso. Era una invitación al matadero, un sacrificio ofrecido por los promotores a un rey establecido. Cualquier otro equipo habría rechazado. Habría protegido a su joya invicta. Pero para Jesse y su familia, el hambre era más grande que el miedo. La necesidad era más fuerte que la prudencia. Aceptaron. Aquella noche, el mundo esperaba una ejecución. Esperaban ver al joven valiente ser brutalmente devuelto a la realidad. En cambio presenciaron una coronación. Desde el primer segundo, no vimos a un aspirante temeroso, vimos a un conquistador que venía a reclamar lo que era suyo. El rugido de la multitud había sido reemplazado por el eco de sus propios errores. En ese momento, Bam Rodríguez, el conquistador, el rey del mundo, estaba noqueado. No por un golpe en el mentón,
sino por el peso insoportable de una gloria que se había convertido en su propia celda. El ascenso sangriento no había terminado en el ring, apenas estaba comenzando, y la sangre que se derramaba ahora era la de su propia alma. ¿Alguna vez has visto a un héroe caer tan profundo que sientes el impacto en tu propio pecho, como si una parte de tus propias esperanzas se rompiera con él? Si entiendes que la batalla más salvaje no se libra bajo las luces brillantes, sino en la oscuridad de la propia mente, deja un like como una señal de que incluso en el abismo, nadie debería pelear completamente solo. El silencio de la mansión era un golpe más brutal que cualquier puño. Cada habitación vacía, cada trofeo de oro reflejando un rostro que ya no reconocía, era un round perdido en una pelea que no sabía que estaba librando. El knockout no había llegado bajo las luces cegadoras de un estadio, sino en la soledad aplastante de su propia gloria. Allí, en el suelo de mármol frío, Jesse Rodríguez no era BAM, el campeón invicto. Desmanteló al campeón, pieza por pieza. Le quitó el aire, le robó la distancia, le fracturó la voluntad con una presión incesante. El campeón, un hombre que había aterrorizado a la división, de pronto parecía viejo, lento, confundido. El silencio en la arena se convirtió en un murmullo de incredulidad, y luego en un rugido de asombro. El niño del barrio, el que peleaba por el honor de sus padres, ahora era rey. La ascensión había sido implacable, vertical, sangrienta. Pero en el boxeo, como en las viejas tragedias, la corona es el objeto más pesado que un hombre puede llevar. Y la luz brillante de los reflectores atrae a sombras que no se ven a simple vista, a demonios que no sangran con los golpes. Acababa de ganar la batalla más grande de su vida, sin saber que solo era la primera escaramuza de una guerra mucho más oscura. Para ser testigo del verdadero precio de la gloria, suscríbete y no te apartes de esta historia. La corona no se pide, se arranca. Y Jesse BAM Rodríguez no solo la arrancó de la cabeza de una leyenda, la forjó en el fuego de una noche que reescribió su destino. El eco de la campana final no fue el fin de una pelea, sino el nacimiento de un rey. Era solo un muchacho de San Antonio, ahogado por el peso de una corona que se había convertido en una jaula. El sistema, ese monstruo sin rostro, había ganado. O eso parecía. La redención no comienza con un grito de guerra, sino con un susurro de desesperación. Nace en el momento en que el orgullo se quiebra y la mano, temblorosa, busca el teléfono. No para llamar a los parásitos que brindaban con su champán, sino para marcar el número que conocía desde niño. La voz al otro lado no era la de un promotor ni la de un agente, era la de su hermano, Joshua. No hubo un discurso épico, solo una frase rota: creo que me perdí. Esa fue la campana que inició la pelea más importante de su vida. Regresar a casa no fue un acto de derrota, sino el primer paso estratégico en una guerra de guerrillas contra su propio destino. Cambió la mansión de mármol por la modesta casa de sus padres en el barrio, un santuario donde el olor a comida casera ahuyentaba a los fantasmas del alcohol y la adulación. Su familia no lo recibió con reproches, sino con un silencio que curaba. Su padre no le hablaba de títulos mundiales, sino que lo sentaba a su lado para ver viejas películas, reconstruyendo los cimientos que el terremoto de la fama había resquebrajado. De la noche a la mañana, el mundo del boxeo se postró a sus pies. San Antonio ya no era solo su hogar, era su reino. Las calles del barrio que lo vieron nacer, ahora susurraban su nombre con una reverencia reservada para los santos y los héroes. Era el orgullo hecho carne, el sueño de cada padre mexicano cumplido en los puños de un muchacho silencioso. Se movía con la certeza de un hombre que ha mirado al abismo y lo ha hecho parpadear primero. En el ring, era un dios joven, un arquitecto de la destrucción que no dejaba nada al azar. Fuera de él, su calma era casi inquietante. Los micrófonos se agolpaban, las luces de las cámaras lo seguían como el sol sigue a la tierra, y él respondía con la misma serenidad con la que desmantelaba a sus oponentes. Parecía inmune al veneno del éxito, parecía intocable. Un cinturón se convirtió en dos, luego en la promesa de un imperio. Los nombres de los vencidos se apilaban como escalones hacia el Olimpo, y cada victoria era más dominante, más aterradora que la anterior. Ya no era un contendiente, era el estándar. Ya no era una promesa, era la verdad absoluta del pugilismo. Los contratos millonarios llegaron como tributos a un conquistador, firmados con la tinta de la inevitabilidad. Su hermano no lo entrenaba en el ring, sino en el patio trasero, hablando no de combinaciones de golpes,
sino de los recuerdos de una infancia donde el boxeo era un sueño compartido, no un negocio devorador. Este círculo familiar, cerrado e inquebrantable, se convirtió en su primera línea de defensa, un escudo humano contra el veneno del mundo exterior. Su segunda arma fue forjada en el fuego de la experiencia. Robert García, su entrenador, no lo vio como un campeón caído, sino como un soldado herido en combate. García había visto a esta bestia, el sistema, devorar a docenas de guerreros antes. Sabía que la cura no estaba en el gimnasio, sino en la purga. El entrenamiento era brutal, pero no solo para el cuerpo. Cada sesión comenzaba con una confrontación. Le quitó el teléfono. Le hizo una lista de nombres que ya no podía pronunciar, de lugares que ya no podía visitar. El verdadero enemigo no te espera en la esquina roja, le decía García con la dureza de un padre, te espera en la zona VIP con una sonrisa y una copa en la mano. Te ofrece el mundo para robarte el alma. Tu trabajo ahora no es noquear a un hombre, es matar al ídolo que crearon para destruirte. La disciplina férrea, que una vez fue su mayor virtud, ahora era su penitencia. Las cadenas de televisión lo proclamaban el futuro, el rostro de una nueva era de guerreros mexicano-americanos que combinaban la furia azteca con una inteligencia letal. Era el rey del mundo y el mundo era suyo para tomarlo. La sensación de invencibilidad era palpable, una aura que lo rodeaba, tan real como los cinturones de oro que ceñían su cintura. Cada mañana se despertaba sabiendo que no había hombre en el planeta, en su peso, que pudiera vencerlo. Era la cima, el pináculo, el momento exacto que todo niño en un gimnasio sucio sueña con alcanzar. Estaba en la cumbre del mundo, un rey en su trono de gloria, bañado en la adoración de su gente. Parecía invulnerable, una fortaleza de disciplina y talento construida sobre cimientos de sacrificio. Pero la historia nos ha enseñado una lección sangrienta. El trono más alto es también el más solitario, y proyecta la sombra más larga. Y en esa oscuridad se esconden los verdaderos monstruos. ¿Cómo puede un guerrero, entrenado para ver cada golpe venir, defenderse de un enemigo que no tiene rostro, que no lanza puñetazos, sino que susurra promesas al oído y le ofrece al rey todo lo que desea, a cambio de su alma? El eco de la victoria contra Rumbisai aún no se había apagado y el mundo ya le pertenecía. Cada mañana, antes de que el sol de Texas calentara el asfalto, Jesse corría. No corría por la resistencia cardiovascular. Corría para escapar de la voz en su cabeza que le susurraba lo fácil que sería volver atrás. Cada golpe al saco pesado no era para mejorar su técnica, era para expulsar la frustración, la rabia y la vergüenza. Hubo recaídas, pero no como antes. Una noche, la soledad se hizo insoportable y la botella pareció una vieja amiga. Pero en lugar de abrirla, llamó a su hermano a las 3 de la mañana, quien llegó en minutos y simplemente se sentó con él hasta el amanecer, sin decir una palabra. Otra vez, un promotor le ofreció un contrato millonario, una pelea fácil, un regreso rápido a la cima. Por un instante, el brillo del oro lo cegueó con acento agudo. Pero entonces, recordó el silencio de la mansión, el rostro preocupado de su madre, y dijo que no. Cada no era una victoria más grande que cualquier cinturón. Esta no era una lucha por recuperar un título perdido en el ring. Era una batalla preventiva, una guerra silenciosa para evitar la caída que la historia exigía para cada héroe trágico mexicano. Su redención no se televisaría en pago por evento. Se estaba ganando en cada cena familiar, en cada consejo de su entrenador, en cada tentación rechazada. Pero la corona, esa que se forja con sangre y sudor, proyecta una sombra larga y fría. Y es en esa oscuridad donde habita el verdadero enemigo, el que no usa guantes ni sube a un cuadrilátero. No llegó como un rival, sino como un hombre de traje con un contrato bajo el brazo, un documento lleno de ceros que prometía seguridad para generaciones, pero que exigía un pedazo del alma a cambio. Las cifras de Matchroom y DAZN no eran solo números, eran cadenas invisibles, un peso que se sentía más en el espíritu que en los hombros. El muchacho del barrio, el que peleaba para honrar una promesa familiar, de pronto se vio en un universo de luces de neón y sonrisas de diseño. Las cámaras ya no solo buscaban el sudor del gimnasio, sino el brillo de los relojes y el lujo de los autos. Y con el dinero, llegaron las amistades fáciles, las palmadas en la espalda de hombres que nunca habían olido el lienzo, que confundían el valor con el precio. Susurros al oído,
invitaciones a noches que se alargaban hasta el amanecer, promesas de un mundo sin límites donde el sacrificio ya no era necesario. El sistema había olido la sangre joven, y se acercaba, no para devorarlo de un bocado, sino para envenenarlo lentamente. Estaba aprendiendo que la fuerza de un campeón no se mide por la devastación de sus puños, sino por la resiliencia de su espíritu. Estaba luchando, no por la gloria, sino por el derecho a escribir un final diferente para la misma vieja y sangrienta historia. Descubrió que el cinturón más valioso no está hecho de oro y cuero, sino de las cicatrices invisibles que se ganan en las batallas que nadie ve. Esas batallas nos definen, mucho más que las victorias bajo los reflectores. Y eso me hace preguntarme, ¿qué significa realmente ser un verdadero campeón? Déjame saber en los comentarios cuál es tu definición. El gimnasio ya no era un campo de entrenamiento, era un santuario. El aire, denso con el olor a sudor y cuero viejo, se había convertido en el incienso de su penitencia. Cada golpe al saco pesado no era para noquear a un futuro rival, era un exorcismo. Expulsaba los fantasmas de las noches de champán, el eco de las falsas alabanzas, el veneno de la soledad, en una suite de lujo. Robert García ya no era solo un entrenador, se había convertido en un confesor, un guardián que no solo le enseñaba a proteger su mandíbula, sino también su alma. La batalla ya no se libraba bajo las luces cegadoras de Las Vegas. Las primeras fisuras no se vieron en el ring sino en la mirada. En esos breves instantes de silencio entre entrevistas, cuando la sonrisa forzada se desvanecía, se podía vislumbrar el cansancio de un joven que cargaba con las expectativas de una nación entera. El silencio que antes era su santuario, donde afilaba su mente y su espíritu, ahora a veces se sentía como una celda de oro. El gimnasio de Robert García seguía siendo su refugio, pero el mundo exterior golpeaba la puerta con cada vez más fuerza. La disciplina de hierro que lo forjó comenzaba a sentir el óxido de la complacencia, la tentación sutil de creer que ya había llegado, que la guerra estaba ganada. Estaba ganando la guerra del dinero, pero estaba iniciando una batalla mucho más peligrosa, una que se libra en la soledad de una suite de hotel, con el teléfono lleno de contactos que no son amigos. Era el mismo camino que otros ídolos mexicanos habían recorrido, el mismo canto de sirena que los llevó a naufragar en las rocas del exceso y el olvido. Él lo sabía, lo había visto, pero una cosa es conocer la historia, y otra muy distinta es sentir que la estás protagonizando. La sombra de la corona se alargaba, y por primera vez, Bam Rodríguez parecía sentir el frío. Se libraba en la quietud de las 5 de la mañana, cuando el mundo dormía y sus demonios personales gritaban más fuerte. La verdadera pelea era decirle no a la botella que su propia mente le ofrecía. Era mirar su teléfono y borrar los números de aquellos que solo lo llamaban campeón, cuando los cinturones brillaban. Era sentarse a la mesa con su familia, no como una estrella, sino como un hijo, un hermano, y sentir el calor de un hogar que el dinero no podía comprar y la fama casi le había hecho olvidar. Cada amanecer sin resaca era un round ganado. Cada llamada ignorada de un falso amigo era una defensa perfecta. Cada abrazo a su hermano Joshua no era un gesto, era el recordatorio de su ancla, de su origen, del pacto de sangre que hicieron en un gimnasio improvisado en San Antonio. Estaba aprendiendo que la verdadera fuerza no residía en la explosividad de sus puños, sino en la quietud de su espíritu. Estaba desmantelando al ídolo para reconstruir al hombre. El mundo del boxeo, el sistema, esperaba su regreso con una mezcla de morbo y anticipación. Esperaban ver las grietas, al guerrero debilitado, listo para ser devorado, pero el hombre que finalmente volvió a subir a ese cuadrilátero, era alguien que ya no reconocían. Aquí es donde la leyenda se pone a prueba, no contra un hombre sino contra su propio reflejo en el espejo del éxito. Y la pregunta que resuena en cada esquina es, ¿qué es lo que rompe primero a un campeón como él? ¿Es la traición de un falso amigo, el peso del oro que le cuelgan del cuello, o es el silencio aterrador de la cima, donde se da cuenta de que está completamente solo? Déjame saber tu opinión en los comentarios. El oro pesa, y el trono que Bam Rodríguez había construido con los cráneos de sus rivales, de repente, se sentía frío. La corona, antes un símbolo de gloria, ahora era un círculo de espinas apretando sus sienes. El sistema, ese monstruo silencioso y paciente, no necesita una derrota para empezar a devorar a sus hijos. Solo necesita una grieta. Una sola noche en la que el Dios muestre que está hecho de carne y hueso. Y esa noche había llegado.
No fue en una arena de Las Vegas bajo las luces cegadoras, sino en un recinto más modesto, contra un rival que en el papel era solo un trámite, un peldaño más en su escalera hacia la leyenda. Pero el aire era distinto. El muchacho que entraba al ring ya no era el depredador hambriento de San Antonio. Su mirada no ardía con la arrogancia del invicto, sino con la serenidad de quien ha visto el abismo y ha decidido no saltar. Ya no peleaba por los millones de Dazán, ni por el rugido de una multitud que lo amaría hoy y lo crucificaría mañana. Peleaba por el niño que le prometió a sus padres una vida mejor. Peleaba por el joven que se había perdido en el laberinto de su propio éxito. Peleaba para demostrar que se podía ser un campeón mexicano sin convertirse en una estadística trágica. Su estilo, antes una tormenta implacable, ahora era un mar profundo y calculado. Cada movimiento tenía un propósito que trascendía los puntos de los jueces. Era una declaración, un jab firme era su disciplina, un movimiento de cabeza era su humildad recién descubierta. Un gancho al cuerpo era el dolor que había transformado en poder. Ganó esa noche, pero la victoria en el ring fue casi un epílogo. La verdadera guerra se había ganado en silencio, lejos de las cámaras, en la batalla diaria contra sí mismo. Al principio de este viaje, nos hicimos una pregunta: ¿será que Bam Rodríguez será aquel que quebrará la maldición? Hoy entendemos que la pregunta estaba mal planteada. La maldición de los grandes campeones mexicanos no es un objeto que se rompe de un solo golpe. Era un rey defendiendo su territorio, y en sus ojos no había fuego, sino el cansancio de quien duerme con un ojo abierto. La campana sonó, y por primera vez, la tormenta no se desató. Los movimientos de Bam, antes fluidos como el agua y letales como el veneno, eran calculados, casi reacios. Su oponente, un guerrero sin nada que perder, sintió la vacilación. Y atacó. Un golpe, luego otro. No eran puños que buscaran el knockout, sino preguntas. ¿Dónde está el monstruo? ¿Dónde está el prodigio? Los primeros asaltos pasaron en una neblina de extraña paridad. El público, acostumbrado a las ejecuciones rápidas, comenzó a murmurar. Ese murmullo, más peligroso que cualquier gancho de izquierda, se filtró entre las cuerdas, llegó a los oídos de Bam y se instaló en su mente como un parásito. Cada golpe que fallaba era un grito de decepción, cada puño que recibía era una confirmación de la duda que él mismo empezaba a sentir. Entonces, ocurrió. Un derechazo limpio, casi casual, que lo encontró fuera de balance. Su cabeza se sacudió violentamente. Sus piernas, por una fracción de segundo, se convirtieron en gelatina. No cayó. Un campeón de su calibre no cae tan fácil. Pero el velo de invencibilidad se rasgó para siempre. La arena entera contuvo el aliento. Es una sombra perpetua, una fuerza que te acecha en cada momento de gloria. No se rompe. Se resiste. Se combate día a día, elección tras elección. Y Jesse Bam Rodríguez no la rompió. Aprendió a vivir con ella, a dominarla, a usar su oscuridad para alimentar su propia luz. Su mayor victoria no fue la noche en que noqueó a Srisaket Sorrumbisai, fue la mañana en que se despertó y eligió un vaso de agua en lugar de una botella de tequila. Su defensa más brillante no fue esquivar un golpe, fue colgar el teléfono a un promotor que le ofrecía el mundo a cambio de su paz. Su legado no está escrito en los cinturones de oro que se oxidan con el tiempo, sino en las cicatrices invisibles que lleva en el alma, las marcas de una guerra que muy pocos ven y menos aún logran ganar. Él es el guerrero herido. Las heridas no son un signo de debilidad, son el testimonio de la batalla más importante que jamás libró. Son la prueba de que se enfrentó al enemigo más peligroso de todos, el sistema, y aunque salió sangrando, salió de pie. No es recordado como un dios intocable, sino como algo mucho más poderoso, un hombre. Un hombre que cayó, que se sintió devorado, pero que encontró en la humildad de sus raíces la fuerza para levantarse. Vieron a su dios sangrar. Una pequeña herida en el arco de la ceja, pero era más profunda que cualquier corte. Era la herida del orgullo, la primera cicatriz en su aura. Bam sobrevivió a la tormenta. Su instinto, forjado en años de sacrificio, tomó el control. Ganó la pelea. Cuando el árbitro levantó su mano, no hubo la explosión de júbilo de siempre. Hubo un aplauso cortés, casi compasivo. En su rostro no había triunfo, solo el alivio sombrío de quien ha escapado de un desastre.
Las cámaras se agolparon, pero sus flashes ya no parecían celebrar, parecían interrogar. En el vestidor, el silencio era una condena. Su equipo intentaba animarlo, pero las palabras sonaban huecas. Una victoria es una victoria, decían. Pero Jesse sabía la verdad. Se miró al espejo. Vio el corte, la hinchazón. Pero sobre todo, vio la mirada de un extraño. Un joven asustado que había perdido algo invaluable esa noche. La fe ciega en sí mismo. La negación fue lo primero. Estaba fuera de mi noche, eso es todo. Luego, la rabia. Una furia sorda contra el mundo, contra los fanáticos que lo habían abandonado al primer signo de debilidad, contra los comentaristas que ya escribían su obituario deportivo. No era suficiente haber ganado, no era suficiente sacrificar su juventud por su entretenimiento. Un héroe imperfecto, falible y precisamente por eso, eterno. Porque su historia no nos habla de la gloria inalcanzable, sino de la redención posible. La historia de Bam Rodríguez no es una tragedia. Es un manual de supervivencia escrito con sangre, sudor y lágrimas. Es el corrido moderno de un valiente de San Antonio, que nos enseñó que el ascenso sangriento no termina al conquistar el mundo, sino al conquistarse a uno mismo. Su leyenda es la primera de muchas que contaremos. Historias de guerreros que luchan no solo contra sus rivales, sino contra su propio destino. Para no perderte ni una sola de ellas, suscríbete y únete a nosotros en este viaje al corazón del combate. La vulnerabilidad, expuesta ante millones, se sentía como una desnudez humillante. Se había convertido en aquello que más temía, un campeón cuestionado. El sistema había mostrado sus dientes. No necesitaba vencerlo en el ring, solo necesitaba sembrar la duda. Y la semilla del fracaso, una vez plantada en la mente de un campeón, crece en la oscuridad, alimentada por la soledad del trono y regada por el veneno de las expectativas. Esa noche, Jesse Bam Rodríguez ganó la pelea, pero perdió la guerra contra la primera sombra de su propia leyenda. La herida estaba abierta, y los depredadores que orbitan la gloria ya habían olido la sangre. Este no fue el final. Fue el principio de la verdadera caída, una espiral descendente, que amenaza con consumir no solo su carrera, sino su alma. Para ser testigo de cómo se desmantela un héroe, pieza por pieza, suscríbete y acompáñanos en el descenso al corazón de la tragedia. La victoria ya no sabía a gloria. Sabía a ceniza. En la soledad del vestidor, el eco de la multitud se desvanecía, reemplazado por un zumbido ensordecedor dentro de su propia cabeza. La duda, esa pequeña semilla plantada en el ring, no tardó en echar raíces en la tierra fértil de su agotamiento. No era una simple pregunta, era un veneno lento, inyectado directamente en el alma del guerrero.